Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo de AV-Pasión. Tenemos hoy la review tras un mes de uso de la Samsung QN900C, tope de gama del fabricante coreano. Bueno, como siempre, antes de empezar, agradecerle a Samsung la cesión de este pedazo de producto, que como digo es la tope de gama de todas las teles, según considera Samsung, que fabrican en 2023. Dentro de la línea LED también es la más alta gama porque es un modelo 8K, que es el que tiene mayor número de zonas de atenuación, como veremos después. En cuanto a diseño, podéis ver que utiliza el diseño Infinity Design. Es un diseño caracterizado porque casi no tiene biseles. Si os fijáis, los marcos son ultra mínimos, sin nada de borde. Luego también encontramos una peana central que podéis ver finalizada en aluminio macizo, que además tiene un perfil muy bajito y a mi juicio le queda muy bien al televisor, le da un diseño muy premium. Y para acabar encontramos también el One Connect, como no. En él podemos ver que hace una doble función. Primero tiene todas las conexiones, es decir, 4 puertos HDMI 2.1, importante, puerto USB, tomas de antena, etcétera, etcétera, y además están separadas de lo que es el chasis del televisor. Con lo cual conseguimos que si colgamos el televisor, por ejemplo, pues tengamos un solo cable de fibra óptica que une la pantalla con la caja One Connect. De esa forma no vamos a tener 1000 cables conectados por dentro de la pared o que se vean o lo que sea. Es una función realmente útil. Además, este año, como veis, queda completamente anclado a la peana y además queda muy bien, no como el año pasado que se movía un poquito. Para acabar, tiene también esa tapa que veis aquí, que es el cubrecables, que al ponerlo hace que los cables no se vean. Parece que salen todos por la parte inferior y queda, la verdad es que muy premium. Para acabar el apartado de diseño también puedes ver el grosor del mismo, como es un panel uniforme, es decir, no es como la OLED que tiene una parte más fina y otra más gorda, sino que todo entero es bastante igual. Y además, dentro de una Full Array, sabéis que no son los paneles más delgados que encontremos en el mercado, pero tiene un grosor tampoco de los más gordos del mercado, con lo cual a nivel de diseño es impecable el televisor a todas luces. Nos quedan dos cosillas más que analizar en este apartado de introducción. Una sería el mando a distancia, que como podéis ver es muy parecido al del año pasado. Es un poquito distinto en el sentido que es como más redondeada las puntas. Sigue siendo fabricado enteramente en plástico, no transmite demasiada buena calidad, no está al nivel del diseño del televisor ni mucho menos. Y mantiene, como veis en la parte trasera, esa placa solar para que se recargue siempre que dejemos el mando boca abajo, para que la pila pueda cargarse con la luz solar y no necesitemos cargarlo con el puerto USB tipo C que también trae. Y otro aspecto más dentro de esta introducción que solemos hacer es el sistema operativo Tizen. En este caso la versión 8.0 ha mejorado bastante a la anterior. Yo fui de los que comenté en las primeras impresiones que seguía siendo bastante pesado, bastante lento. Y es verdad que no llega al nivel de otros sistemas operativos en cuanto a facilidad de uso o número de clics necesarios para acceder a ciertas opciones, pero ha mejorado mucho en fluidez con respecto al año pasado. Ya por lo menos al cambiar entre pantallas, por ejemplo la de gaming o la de apps, no se queda trabada la televisión, sino que es bastante fluida, la animación entre aplicaciones es fluida, apertura y cierre de apps también es muy fluida y por supuesto en Samsung tenemos como siempre todas las apps disponibles importantes, es decir, Amazon Prime, HBO, Movistar, apps de España que se utilizan mucho aquí, todas están totalmente cubiertas, con lo cual no vais a tener ningún problema. Además también tenemos en exclusiva la app de Xbox para jugar en la nube sin necesidad de consola y como veis tenemos un apartado exclusivo solo para gaming, donde podemos anclar, por ejemplo, pues, los dispositivos con la Play 5, Xbox, PC, etcétera, todo un apartado distinto de aplicaciones de vídeo, cosa que está muy bien. Y bueno, lo más interesante de este panel es que es un panel Full Array. Quien no sepa lo que es, lo explico muy brevemente. Detrás del chasis, por eso es más gordito de lo normal, tenemos una serie de zonas, ¿vale?, que se encargan de encender y apagar la retroiluminación. Con lo cual, si tenemos una imagen en negro, la zona se apaga y vemos un negro puro. La idea es muy buena, salvo que el panel, al ser un panel 8K, tenemos 32 millones de píxeles, con lo cual es imposible que haya el mismo número de zonas que píxeles porque sería un televisor OLED y en este caso encontramos 1344 zonas. Es un número muy impresionante, pero va a ser siempre mejor ese número de zonas un panel 4K que solo
tiene 8.300.000 píxeles que en este, que tiene 4 veces ese número, con lo cual tenemos una zona para controlar muchos píxeles, con lo cual si hay objetos pequeños que brillan mucho, el televisor al encender la zona va a provocarnos el efecto blooming, es decir, vamos a tener un halo alrededor de luz del objeto, porque la zona es más grande que el propio objeto. Así que bueno, pues como digo, el 8K va a estar presente en toda esta review y va a penalizarle bastante. Y para acabar, pues bueno, como estábamos en la gama alta de Samsung, tiene todo lo más puntero que vamos a encontrar, como digo, número de zonas. También tenemos la conectividad, que ya hemos hablado de ella, y por supuesto, para generar el color cuenta con tecnología Quantum Dot, que mejora bastante el volumen de color, y además también tiene los LEDs que he comentado anteriormente, que se encargan de encender y apagar las zonas, son mini LED, es decir, son unos LED mucho más pequeños que los LED tradicionales y siempre van a controlar mejor la focalización del brillo y del color. Lo que pasa es que, como digo, al haber 4 veces el número de píxeles, debería haber 4 veces el número de zonas y en este caso no lo tiene. Y para acabar, eso también tiene un contra importante hoy en día ya, y es que la falta de Dolby Vision. Sí que es verdad que alguna gente puede argumentar que no es para tanto Dolby Vision, y la verdad es que sí, en televisores con tanto brillo no hace falta tanto, pero hoy en día es un estándar prácticamente, ha ganado la batalla el HDR10 Plus y ya los televisores de Samsung deberían incorporarlo porque hay mucha gente que no los compra porque no lo tiene. Así que bueno, pues es compatible con HDR10, HDR10 Plus y HLG, pero no con Dolby Vision. Bueno, vamos con lo importante de la review, que es la calidad de imagen, que es por la que todos estáis aquí seguramente. Y es un televisor que la verdad es que me ha sorprendido bastante para mal con el local dimming. No sé si mi unidad ha llegado incluso defectuosa, pero he encontrado bastante blooming, ya lo visteis en las primeras impresiones. Incluso comparándolo con otros televisores no tan premium como este, tiene mucho blooming. No sé si es por el algoritmo, que necesita mejorar a través de varios y sucesivos firmwares, que ha salido verde, o que al tener 4 veces el número de píxeles que un televisor 4K, las zonas se quedan cortas. Yo esto último lo descarto, así que me tiro más por la vía de que el televisor todavía está muy verde. He puesto, por ejemplo, el test de contador de zonas, que me ha dado 1344 zonas, como comentaba, y ya en el contador de zonas se ve blooming. Lo más curioso del blooming es que en este televisor provoca blooming en escenas que son súper sencillas para cualquier televisor hoy en día y que en ningún televisor Full Array tiene blooming. Este televisor sí lo tiene. Y luego escenas ultra complicadas que solamente una OLED es capaz de generar esa imagen tridimensional con contraste definido, con negros profundos. El televisor este también lo consigue, con lo cual se hace él solo un lío con escenas muy fáciles y las escenas difíciles las borda, así que no sé muy bien qué pensar. Normalmente utilizamos, como veis, Juego de Tronos para juzgar el procesamiento de vídeo, y en este caso también en ese mismo vídeo, que es SDR, que es una escena muy oscura, que no tiene mucho brillo, con lo cual las zonas no deberían provocar blooming. Aquí encontramos blooming, curioso, que incluso en ese test ya lo vemos, así que bueno, pues me sirve para enseñaros que tiene blooming. La cámara no sé si lo capta, pero en la realidad era muy notorio, y os pongo por ejemplo este par de fotos que he tomado sin sobreexponer, donde se puede ver facilísimamente esa neblina que está flotando ahí, que es eso, blooming de los elementos brillantes, con lo cual aquí Samsung tiene que arreglarlo ya porque es un televisor muy caro y es injustificable esa cantidad de blooming en la imagen. Aparte de eso, siguiendo con Juego de Tronos, pues nos ha servido para juzgar tanto el procesamiento de vídeo en el apartado de supresión de ruido, posterización y demás, como para el escalado. En este caso no hemos puesto Drácula para no hacerlo más larga la review. Pero sí que he notado que el escalado este año para mí es un poquito mejor que el año pasado, un poco más orgánico, más... es difícil de explicar. Digamos que el año pasado como que la imagen escalaba bien, pero luego aplicaba filtros de reducción de ruido, aunque lo tuviésemos desactivado, que daba una imagen como muy plastilina, como muy plasticosa. Mientras que este año es mucho más orgánico, se preserva mejor el detalle fino de la imagen, tiene más nitidez y no parece tan artificial, con lo cual, en mi opinión, ha mejorado bastante el algoritmo de escalado. En procesamiento de vídeo sigue un poquito por detrás de la competencia, todavía no encontramos un filtro de grabación suave que ayude a eliminar esa posterización, esas bandas que se producen en material comprimido como la de Juego de Tronos que estamos viendo, pero lo bueno que tiene es que en un televisor LED no tenemos nada parecido al overshoot que sí que pasa en televisores OLED. Aquí el nivel, digamos, de negro es estable, no hay esas subidas y bajadas de brillo constante que puede haber en televisores OLED al encenderse y apagarse constantemente, cosa que aquí, como digo, no pasa, con lo cual, perfecto. Y bueno, siguiendo con SDR, con el procesamiento de vídeo, tenemos también que hablaros del movimiento. La verdad es que el año pasado para mí Samsung encontró la fórmula perfecta del movimiento y lo ha mantenido. Sin ningún problema está al nivel del resto de marcas top, y este año, como digo, completamente al mismo nivel. Podemos personalizar, como veis, tanto la fluidez de la imagen como, digamos, el parpadeo de la imagen. Esto último se utiliza sobre todo para fuentes que son 50 o 60 frames por segundo, como por ejemplo partidos de fútbol, emisiones de televisión, etc. Mientras que lo anterior se utiliza la fluidez para las películas, que al ir a 24 fotogramas a veces nos provoca ese efecto como de tirones porque está a 24 fotogramas. Entonces, si utilizamos ese
interpolador a niveles muy bajitos, por ejemplo 1, quitaremos ese pequeño tartamudeo que hay en las fuentes y le dará un aspecto cinéfilo completamente sin pasarse, cosa que otros años no pasaba, y como digo, del año pasado Samsung encontró ese equilibrio que para mí es entre 1 o 2 en ese valor. No he hablado del detalle en sombra, pero la verdad es que el detalle en sombra de este año es buenísimo. Este año sí que no aplasta nada de detalle en sombra. Quizá por eso a lo mejor también veamos más blooming de lo normal. A lo mejor han priorizado un poquito más el detalle en sombra. Pero bueno, en HDR también lo veremos otra vez. Y como digo, detalle en sombra muy bueno, sin parecer en ningún momento aplastada la imagen o excesivamente contrastada. Así que en ese aspecto muy bien. Y en cuanto a colorimetría, seguimos dentro de SDR. Vamos a nuestro test habitual, que es Alicia. Y podéis ver que este año la verdad es que Samsung ha mejorado muchísimo en color. Si ponemos el modo filmmaker, tenemos unos colores naturales, nada estridentes. La gama la he notado muy bien. Sabéis que Samsung es partidaria de jugar con la gama. La gama es lo que establece, digamos, la norma del brillo que tiene que tener la película. No el brillo de luz, sino, digamos, el equilibrio entre sombras y luces. Pues este año, en lugar de jugar con ello para crear una imagen excesivamente artificial y contrastada, lo he notado completamente natural. Lo que sí he notado a ojo, y luego con la sonda lo pude comprobar, es que sí que viene pasada de azul, algo que le pasa a todas las QLED, es algo completamente normal. Igual que las OLED vienen pasadas de rojo, pues la QLED viene pasada de azul. Pero saturaciones de color viene realmente bien. La verdad es que cuando comparamos con la GT lo pudisteis ver como el color era muy parecido entre ambas. Así que un gran trabajo por parte de Samsung en el apartado de color. Ya era hora que por lo menos un modo de imagen, que es el filmmaker, respete un poco la intención del director, y luego el resto de modos que lo pongan como quieran. Pero que el filmmaker tiene que ser lo más parecido a como quiso el director, y creo que en este caso lo consigue bastante bien. Vamos al HDR, que es el potencial más grande de este televisor. Aquí encontramos luces y sombras, nunca mejor dicho. Vamos a empezar, como siempre, por Kingsman, la escena que nos permite ver el tema de la BL, esa que pongo siempre, que cuando abre la puerta se ve detrás las montañas de la Patagonia, y al ser tanto blanco la tele baja brillo. Este año las OLED han mejorado mucho, y la LED en este caso se mantiene incluso un poco por debajo del modelo anterior del año pasado por la restricción de la BL que comento. Se nota una pequeña bajada de brillo cuando hay mucho blanco en pantalla. Por lo demás, el televisor a pantalla pequeña, es decir, a un 10% de ventana del total del televisor, que es como se mide los detalles brillantes del HDR, sí que brilla mucho y nos llega a ofrecer 2100 nits de brillo, lo cual es una barbaridad. Pero tiene un truco, y es que este brillo solo se da si medimos un cuadrado blanco sobre un fondo negro, es decir, un patrón. Luego, cuando pasamos a contenido real, la tele no brilla tanto. ¿Por qué? Porque entra en juego el algoritmo del local dimming. Este es lo que os comentaba antes. Son 1340 zonas que se van encendiendo y apagando constantemente por todo el televisor, simulando lo que está viendo la imagen para tener un mejor contraste. ¿Qué pasa? Que cuando hay un objeto, como decía al principio del vídeo, muy pequeño que brilla mucho, si la zona mete el máximo de brillo que puede, va a generar blooming, va a generar contaminación de luz alrededor del objeto. ¿Qué hace la tele? Baja el brillo para que no veamos esa contaminación o no la veamos tanto, con lo cual en contenido real nunca vamos a llegar a ver los 2100 nits trabajando en tiempo real. Vamos a ver en torno a 1400, 1500 nits de brillo, con lo cual se pierde un poco de potencial en ese aspecto. Puede ver, por ejemplo, en varias escenas, por ejemplo, la de Expediente Warren, que viene a la cabeza. Es una escena muy oscura, con todo prácticamente en oscuridad, en penumbra, y se encienden dos farolillos. Esos farolillos en la OLED brillan mucho más porque aquí la tele baja el brillo de esas luces para no provocar contaminación lumínica. Y aún así la seguimos viendo. O sea que el blooming, como decía en el anterior apartado, en esta televisor es bastante presente en casi todo tipo de contenido. Hablando de Expediente Warren, también me sirve para ver el detalle en sombra, que como decía en SDR es buenísimo. La verdad es que Samsung este año ha priorizado un poquito más el detalle en sombra sobre el contraste o el nivel de negro, con lo cual el detalle en sombra perfecto, incluso en escenas tan complicadas como la de Expediente Warren en HDR, o sea que aquí chapó, nada que objetar. El otro lado de la baraja, que sería el brillo, ¿vale? Escenas brillantes como Transformers, donde tenemos el sol, y me sirve para varias cosas. La primera, que aquí al no haber elementos oscuros o estar en penumbra, la tele sí que puede desplegar más brillo, y sí que podemos llegar a 1800, 1900 nits de brillo. Los 1500 que decía estaban limitados a escenas en oscuridad. Aquí ya despliega todo el potencial, y si lo comparamos con una OLED como hicimos la otra vez, sí que se nota ese extra de brillo. Y segundo, también me sirve, primero, para ver el gran impacto que consigue un televisor LED cuando despliega esa cantidad de brillo y tiene menos ABL que una OLED. La experiencia es buenísima. Pero también me sirve para aplaudir a Samsung en el sentido de que por fin han puesto una opción para seguir la norma específica del HDR, que es el mapeo tonal. Tenemos una opción que es activa y una opción que es desactivada o estándar. La activa lo que hace es subir la curva de referencia. Sabéis que el HDR tiene una curva establecida,
por el contenido, y todo televisor debería dar exactamente ese nivel de brillo según la escena, según pida la escena, para visualizarse a ese brillo exacto. ¿Qué pasa si utilizamos un mapeo tonal? Tanto en la LG como aquí se salta ese límite y brilla mucho más de lo que debería, de una imagen mucho más lavada y mucho más espectacular, pero menos cinéfila. Eso es lo que hace esta opción si la ponemos en activo, pero este año la podemos quitar y dejarla en desactivado o estático, y así sigue perfectamente la curva de referencia sin manipular absolutamente nada la imagen, y podemos ver la imagen tal y como fue concebida por el director, con lo cual chapó por Samsung para darle más facilidades al usuario que pueda poner el televisor como él quiera, que al final y al cabo es suyo. Antes de acabar, también comentar, como decía, no es compatible con Dolby Vision, pero sí es compatible con HDR10 Plus, el otro estándar que hace competencia a Dolby Vision, aunque es casi imposible encontrar contenido real hoy en día. Sí que lo tiene compatible y además lo tiene muy bien implementado, en tanto que las opciones son las mismas que en HDR10. No hace falta mapeo tonal porque es escena a escena en la que el propio contenido va regulando esa cantidad de brillo, y es más fácil de implementar que el Dolby Vision. Digamos que es un HDR con una capa de metadatos dinámico en lugar de Dolby Vision, que ya se crea nativamente así. Así que en ese aspecto funciona perfectamente, no hay ningún lío de implementación ni de versión ni nada, y si tenemos la suerte de encontrar contenido de ese formato va a funcionar perfectamente. Así que bueno, me quedo con el sabor agridulce en HDR por tener esa cantidad de brillo que muchas veces no puedo aprovechar, seguido de esa limitación del ABL bastante notable en este modelo, y tercero, lo más importante, el blooming. Está presente en HDR muchísimo más que en SDR. Por ejemplo, podéis verlo en la demo de LG Chess, donde en escenas que son fáciles, que no tiene mucho negro detrás, se ve blooming en la propia pantalla. Así que es que yo, como decía, he llegado a pensar que tenía un modelo defectuoso, pero bueno, me da la sensación de que ha salido verde el televisor en cuanto a la gestión de las zonas, que es más complicado gestionar 32 millones de píxeles y sus respectivas 1344 zonas que en el modelo 4K, con lo cual que es un televisor que mejorará con los meses, pero a día de hoy, con el análisis que yo estoy haciendo del televisor, tiene mucho más blooming de lo que debería permitirse un televisor de esta categoría. Y bueno, para finalizar, como siempre, apartado de gaming, los jugadores estáis dando la buena. Tenemos un televisor con 4 puertos HDMI 2.1, compatibilidad oficial con FreeSync Premium. Tenemos también el VRR estándar, que va asociado al HDMI 2.1. También es compatible con G-Sync, aunque no oficialmente, pero sí que es compatible. Y tenemos también el Game Bar, que ya vimos en las primeras impresiones, que vimos también el año pasado. Funciona muy bien, podemos cambiar el aspect ratio, podemos ver en tiempo real los frames por segundo, si tenemos la baja latencia activa o no, el VRR, etcétera, etcétera. Y además también vemos, como podéis ver en pantalla, que tiene una calidad de imagen buenísima, porque ya hace un par de años que Samsung en el modo juego no desactiva tantas zonas de atenuación como así hacía al principio de la salida de las LED, que priorizaba el input lag a el número de zonas, con lo cual al final la imagen se deterioraba mucho. Este año no pasa en absoluto. Y hablando de input lag, este televisor tiene un input lag de 5,6-5,7 milisegundos en modo 120 Hz, en torno a 10-10,5 a 60 Hz, lo cual lo pone a nivel totalmente del top de las marcas en competencia con LG, y es uno de los televisores más rápidos del mercado para jugar, así que no vais a tener ningún problema. A lo que se une que es un televisor LED, así que no tenéis que tener preocupaciones de quemados, retenciones, etcétera, etcétera. Es un televisor muy recomendable para jugar, sobre todo también de día. Y bueno, chicos, pues con eso acabamos el análisis. Espero que os haya gustado como siempre. Intento hacerlo cada vez más cortito para que no sea tan pesado. Resumen muy rápido del televisor. Puntos positivos: un diseño que a mí me encanta, ese diseño casi flotante en el aire que no tiene marcos. Un televisor muy robusto en cuanto a calidad de construcción. Calidad de sonido no hemos hablado, pero podéis ver aquí, por ejemplo, los 8 drivers que tienen, 4 a cada lado, que hace que tenga un sonido bastante bueno para ser un televisor integrado. Tizen ha mejorado mucho comparado con el año pasado, va en la buena dirección, para mí todavía por debajo de la competencia, pero va en camino de convertirse en un buen sistema operativo. Gran pico de brillo, recordad que estamos en torno a 2000-2100 nits en pequeñas luces, y también una cosa muy importante es que tiene un filtro antirreflejos de primer nivel, con lo cual en entornos iluminados, un salón iluminado que le entre mucha luz, muy poquito reflejo vamos a tener, así que va perfecto para ese tipo de instalaciones. Puntos negativos: aquí tenemos más de lo que me gustaría. El primero, más importante para mí, es un televisor con muchísimo blooming para ser un televisor de gama alta. No sé exactamente por qué, pero tiene blooming incluso en SDR, cosa que hacía tiempo y años que no veía. Es un televisor que va a bajarnos el brillo de las pequeñas luces cuando sean escenas complicadas en penumbra para no favorecer al blooming, con lo cual, unido al punto anterior, si no hiciera esto, sería todavía más intrusivo el blooming. Para mí, tercer punto negativo, que es un panel 8K, y es algo negativo a día de hoy, de 2023, en lugar de positivo. No hay contenido, ni lo va a haber a corto plazo, y todo lo demás que implica el 8K solo hace entorpecer la calidad de imagen, que si el brillo, que si el ABL, que si el blooming, que si las zonas, con lo cual no tiene nada positivo que sea un panel 8K, en mi opinión,
Luego tenemos también, lo dicho, al ser un panel 8K, 1344 zonas está muy bien, pero al multiplicar por 4 el número de píxeles se quedan cortas las zonas, curiosamente se quedan cortas. También podemos poner como punto negativo ese ABL, que es consecuencia otra vez del 8K y también de las regulaciones energéticas de la Unión Europea, que hace que sea bastante más agresivo que el modelo 4K. El último punto negativo más importante es un televisor carísimo, carísimo, vale mucho dinero, vale más que un televisor de 77 pulgadas OLED de nueva generación, con lo cual para mí está a un precio extremadamente alto para lo que ofrece y es el punto más negativo con diferencia. Poco más, realmente podemos ponerle más puntos negativos y positivos, por ejemplo el mando a distancia no me acaba de convencer, luego tenemos el tema de la colorimetría que viene muy bien de fábrica como punto positivo y podría extenderme mucho más, pero de forma resumida esas serían mis impresiones generales de este análisis tras pasar un mes con este televisor. Y bueno, pues chicos, con eso terminaríamos el análisis. Nuevamente muchas gracias a Samsung por la cesión de producto. Vamos a recibir una S95C, la OLED, dentro de muy poquitos días, con lo cual va a haber una gran expectación con la G3, a ver cuál de las dos es mejor. Y poco más, como siempre, si os gusta, dale click a la manita arriba para que YouTube nos posicione mejor los vídeos, dale click a la campanita para que no se olvide de notificaros las próximas subidas, que nos quedan un montón de vídeos todavía, y dale click a suscribiros para ver si conseguimos poco a poco llegar a acercarnos a esos 100.000 suscriptores, a ver si nos metemos ya entre los grandes de los grandes. Y poco más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos por vuestra visita y hasta luego.